Bueno, sin más, damos la bienvenida a Danilo Erazo de Hacken con el tema explotación de vulnerabilidades web con Burp Suite. Bienvenido, Danilo. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta jornada de la tarde de Frisol. A continuación vamos a hablar sobre explotación de vulnerabilidades web con Bursuit. Mi nombre es Danilo Erazo, miembro actual activo de Hacken. Entonces nos pueden seguir en las redes acá inferior derechas que tenemos. Y para empezar quiero hablar de OWASP. OWASP es muy importante hablar. OWASP significa Open Web Application Security Project. Este proyecto de código abierto se dedica a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. Entonces, por lo tanto, en pantalla tenemos aquí el top 10 del año 2013 y 2017, que es el último de los ataques que se hacen con más número de veces en la web. Entonces tenemos que el primero es el SQL Injection, tanto en el 2013 y en el 2017. Y el tercero es el Cross-Site Scripting, es la ejecución de comandos en sitios cruzados. Entonces eh, vamos a hacer una demo en vivo de cómo hacer este tipo de ataques y cómo se debe proteger respectivamente. También es importante en la utilidad de OWASP porque nos brinda una serie de testing para saber si nuestra aplicación web es segura. Entonces, para lo cual, OWASP recientemente liberó la Web Security Testing Guide 4.1, que es una actualización de la versión 4.0 publicada en el 2013, en donde se incluyen técnicas de ataque más comunes para ejecutar sobre las aplicaciones web. Vemos en la imagen de la derecha, que es el testing para MySQL y inyección SQL, y en la parte de la izquierda tenemos el testing para cross-site scripting reflejado. Entonces, es muy útil recurrir a OWASP para poder saber testear nuestra aplicación si es segura o no. A continuación, un ejemplo real de un ataque SQL Injection, que recientemente pasó en el mes de marzo, en el presente año, en donde supuestos Indonesian hackers publicaron las credenciales de usuarios de portales web WordPress del gobierno del Ecuador. Los atacantes indican en su cuenta de Twitter que explotaron la vulnerabilidad de SQL Injection en estos portales para extraer la información. Entonces podemos ver aquí que la vulnerabilidad ellos mismos nos indican aquí en la imagen izquierda que es SQL Injection. En la tabla de la derecha vemos la información obtenida, las contraseñas están hasheadas, pero de igual manera se obtiene la información de diferentes páginas que están aquí sitiadas, como es el registro civil, la regulación del agua, etcétera. Entonces, es muy importante al rato de realizar una página web, mucho más si es gubernamental, tener en cuenta estas precauciones para prevenir estos ataques. Mayores detalles de esta noticia están en el Facebook de Hacken, ubicado aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona SQL Injection? Vamos a hacer una referencia rápida. Conocemos que toda aplicación web funciona con su motor de base de datos donde se guarda la información de los usuarios que acceden a la plataforma. Entonces, obviamente un usuario tiene que acceder mediante un login, ingresando su nombre de usuario y contraseña. Entonces, lo que hace la aplicación en el backend es una consulta a la base de datos. Por lo general, la consulta es select asterisco from users where users es igual y demás. Entonces, si el usuario existe en la base de datos, puede ingresar a la aplicación y utilizarla. Entonces, esto hay en todo tipo de aplicación. Facebook, Twitter utiliza una consulta a la base de datos a ver si el usuario existe. Aquí podemos ver el famoso OR1 es igual a 1. Entonces, podemos ver que esta consulta se la puede modificar
si no se tienen las debidas precauciones de seguridad en la web application. Entonces, aquí podemos ver que OR 1 es igual a 1, significa que esta sentencia siempre se va a cumplir, porque es verdadero que 1 siempre va a ser igual a 1. Entonces va a retornar los datos de todos los usuarios. En segundo lugar, tenemos este ataque que es el Reflected Cross-Site Scripting. Como les decía, es la ejecución de comandos de sitios cruzados. ¿Cómo funciona este ataque? Básicamente es que el hacker, el atacante, logra que un usuario de una página web haga clic en un enlace. Puede ser que le llegó un correo, por ejemplo. Entonces, ese es el paso 1, que el atacante le envió ese enlace. Entonces, el usuario pudo haber hecho clic. Entonces, va al paso 2, que va al servidor de la web. Entonces, el servidor, como su propia palabra lo dice, sirve, o sea, resuelve todo lo que le pide el usuario. Entre eso puede estar lo que le mandó el atacante, pero si tiene las debidas protecciones, obviamente no va a suceder eso. Y no pasaría el paso 3. Como el servidor web no tiene, la aplicación web no tiene las seguridades respectivas de sanitización, pasa al paso 3, en donde le responde y le llega al navegador dicha respuesta HTTP, donde se ejecuta aquí el ataque, que puede ser que hace el código que se ejecuta, puede ser que le envía la cookie, la sesión del usuario al atacante. Entonces pasaría al paso 5. Y así el atacante puede suplantar o ingresar como este usuario porque ya tiene la cookie. O sea, no es necesario que tenga la contraseña, porque en la cookie ya puede implantar la sesión como el usuario que no es. Entonces, a esto se refiere el Reflected Cross-Site Scripting. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a explotar estas vulnerabilidades? Y también cómo analizarlas mediante la herramienta Burp Suite, una herramienta que viene en Kali Linux, y su funcionamiento básicamente es como un proxy que intercepta todas las peticiones de HTTP entre el navegador y la página web, ya sean GET, peticiones GET, POST, PUT o DELETE. Se las desencripta y se las puede modificar y otra vez pasar para que sean respondidas. Entonces, por este proxy pasan las peticiones y las respuestas. Entonces, a continuación, vamos a hacer ahorita vamos a mostrar la página hecha en PHP, utiliza base de datos MySQL. Entonces, básicamente lo que se realiza es que un usuario se va a registrar, por ejemplo, pongamos Flisol, contraseña cualquiera ahí, flip. Entonces, listo. El usuario se registra, accede. Es una demo, ¿no? Una aplicación de prueba. Entonces, aquí podemos ver la sentencia para validarle el acceso al usuario es la de verde, que siempre va a ser la misma. Y lo que ingresa el usuario es de rojo. Entonces, podemos ver que la respuesta de la base de datos es correcta, el usuario existe y nos deja acceder al aplicativo de sugerencias, donde vamos a ingresar una sugerencia, por ejemplo, leer OWASP. Listo. Entonces, esa básicamente es la aplicación. Ahorita, tal como está, no tiene seguridades. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es hacer el ataque SQL. Para eso abrimos el Burp Suite como proxy y lo encendemos como interceptor, como proxy. Entonces, vamos a mandar la petición HTTP y vemos aquí que el Burp Suite nos intercepta. Entonces, un hacker, ¿cómo logra
atacar desde un inicio. Lo primero que hace es saber qué tipo de motor de base de datos usa esta aplicación. Entonces, para eso tenemos este comando union select 1 como versión, que es la que nos devuelve la versión de la base de datos, y con eso saber qué tipo de motor existe. Y el asterisco es para comentar todo lo demás, es decir, password no se va a tomar en cuenta. Para que lo vean mejor, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos devuelve. Vemos aquí que la sentencia hay dos sentencias. La primera es la que siempre hay por default y une una segunda sentencia, que es la que nosotros acabamos de ingresar. Y como no hay seguridades, entonces el motor de la base de datos nos responde y vemos que el motor es MariaDB, entonces es un lenguaje MySQL. En segundo lugar, una vez que ya tiene eso el atacante, lo que procedería a hacer es ahora saber el nombre de la base de datos, para lo cual la consulta es select database en MySQL. Entonces, ingresamos aquí en el Burp Suite, interceptamos la petición HTTP post, ingresamos aquí. Y una cosa importante, ¿por qué hacemos aquí y no directamente en la página? Porque páginas supuestamente seguras no permiten ingresar comillas simples, comillas dobles. Entonces, el Burp Suite nos permite modificar eso y hacerlo. Entonces, aquí directamente no podemos escribir, tipear la sentencia. Por eso es que el Burp Suite nos ayuda en este sentido. Entonces, vamos a ver qué tipo de base de datos es. El nombre de la base de datos, perdón. Y vemos que el nombre es test. Así se llama. Vemos aquí la consulta completa, igualmente con unión. Y algunos se han de preguntar qué son este 1 y 1. Es para igualar el número de campos que se hace con la tabla anterior, ya que unión nos dice que tienen que ser el mismo número de campos, ¿no? Entonces, para eso es el select 1 y que están a los extremos. Ahora que ya sabemos el nombre de la base de datos, entonces procederemos a saber ahora el nombre de los campos. El nombre de los campos. Para eso utilizamos la tabla que viene en MySQL es information exchange.columns. Entonces, enviamos otra vez, intercepta el burp, y con esta sentencia que les digo, esta tabla de aquí, indicando el nombre de la base de datos, nos devolvería los campos, el nombre de los campos, que nos sería muy útil para después saber todos los registros de la base de datos. Enviamos y podemos ver aquí la sentencia completa, y obviamente aquí se puede ver el nombre de los campos. Entonces, con esto ya el atacante tendría toda la información como para hacer una sentencia, una query para saber todos los datos, registros de la base de datos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y esa línea les tengo preparada aquí. Entonces, volvemos a interceptar con el Burp Suite y tenemos aquí, utilizamos group concat para que nos salga de una forma eficiente el ID, el nombre y la password que ya descubrimos que tenía la tabla en una sola consulta. Procedemos a enviar y vemos efectivamente que la base de datos tenemos todo aquí impreso. Existen actualmente 5 registros de usuarios. En esta demo podemos ver aquí el ID, nombre de usuario y contraseña. Eso, con respecto a la inyección SQL utilizando Burp Suite. Ahora lo que vamos a hacer es proceder en cambio a explicar también el ataque con el cross-site scripting, para lo cual tenemos la línea de aquí. Entonces, una vez que
el usuario se loguea, el FreeSol que creamos, puede ser que digamos aquí estuvo un enlace que él dio clic. Entonces este enlace puede ser exactamente esto de aquí, lo que se va a ejecutar. Esto le pudo haber llegado como un correo electrónico. En esta demo lo vamos a explicar de la siguiente manera. Entonces, podemos ver que al rato que el usuario va a dar clic en Send, va a enviar que se ejecute el traspaso de una variable entre dos páginas, que es el primer funcionamiento del ataque XSS reflejado. Aquí hay un código JavaScript, el que nos indica, hecho por el hacker, que se dirija al dominio del hacker que se dirija al dominio del hacker, que es, en este caso, esta demo es de xss.flisolhacken.com, y se ejecute este archivo PHP hackme y le mande la cookie del usuario actual. Entonces, aquí le manda la cookie en la variable data. Entonces, una vez que, digamos, el usuario dio clic en ese enlace, dice, a ver, no se me imprimió la sugerencia y me volvió a la página. Entonces, esa es una forma habitual de engañar, pero por debajo lo que sucedió fue que el atacante recibió la cookie y con eso ya tiene la sesión del usuario. Entonces vemos aquí la cookie que nos indica la dirección IP, en este caso como es local, vemos el localhost y la cookie por completo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estos dos ataques? Muy importante, entonces lo que nosotros realizamos es sanitizar los datos y escapar los datos. Para la inyección SQL, básicamente lo que hacemos, hay dos opciones. Como les decía, yo ocupaba para la aplicación, hice con PHP. PHP brinda la conexión de base de datos con MySQLi y esta clase tiene el método real escape string, que es para escapar los datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de escapar? Nos indica que todo lo que ingrese el usuario, comillas simples, signos de numeral, van a ser transformados en string, es decir, se inhabilita todo tipo de ejecución de código y todo se va a imprimir como string. Entonces, por eso es escape string. Pero este no es muy recomendable este evento, ya vamos a decir por qué. Y la segunda opción es mediante las sentencias preparadas o parametrizadas. Entonces, como podemos ver acá, esto funciona de la manera de que primero, antes de ejecutar, se precompila la sentencia, como podemos ver aquí en la línea de aquí, con prepare y la sentencia. Es decir, se ingresan los parámetros a una sentencia ya compilada, precompilada. En la segunda línea de aquí tenemos bin parameter, que significa enlazar los parámetros. S es de string, en este caso los dos son string, cuando es de entero es con la i, y se le manda. Entonces aquí se enlaza la sentencia precompilada y los parámetros, se ejecuta y se obtienen los resultados. Entonces podemos darnos cuenta que aquí no se puede enlazar dos sentencias, porque la otra sentencia que ingresaría el ataque SQL injection no estaría compilada, entonces por lo tanto no correría. Entonces el segundo método es mucho más eficiente y más seguro. Aquí también tenemos que los métodos, ¿por qué no utilizar el real escape string? Nos dice que puede presentar problemas y fallar en algunos casos, como cuando se usa una codificación de caracteres diferentes al UTF-8, que es con comparación con ASCII, relacionado con el ASCII que utiliza 8 bits, junto a versiones no actualizadas de MySQL. Entonces, este es uno de los problemas que presenta este método. Entonces, no es muy seguro. ¿Y por qué entonces utilizar sentencias preparadas? Como les decía,
Estas te permitirán ejecutar la misma sentencia con gran eficiencia, ya que se combina la sentencia SQL previamente compilada con los parámetros ingresados. En cambio, con el método anterior de Real Escape String, se combina la sentencia SQL en formato string con parámetros también string, que no es muy recomendable por seguridad. Entonces, la segunda opción es la recomendable. Y procedemos a explicar en el código en qué parte se ubica eso. Entonces, aquí no tenemos ninguna sanitización de datos como está ahorita actualmente la página. Vamos a comentar esta parte del código. Es la lógica del PHP del formulario. La acción a la que llama el formulario PHP. Entonces, comentamos y aquí podemos ver en estas 4 líneas la sentencia preparada y parametrizada que nos ayuda a eliminar este ataque SQL injection. Entonces, lo guardamos y vamos a hacer lo mismo con el Burp Suite. Interceptamos y vemos aquí que vamos a ingresar el ataque anterior. Entonces vemos aquí que nos sale usuario no existente. De esa forma se puede comprobar que ya no es factible el ataque SQL injection en este momento. Ahora, ¿cómo prevenir el cross-site scripting? Básicamente es como podemos ver aquí, es gracias a la función HTML Special Chars de PHP, que es una sanitización de los datos, que lo que hace es a los caracteres predefinidos de HTML los convierte en entidades HTML, las cuales preservan su significado y por lo tanto ya no se ejecuta como código HTML. Entonces, vemos que actualmente el código está así y debería estar con esta función, la cual requiere aquí otros 2 parámetros. El endQuotes significa que codifica también las comillas dobles y simples, y UTF-8 básicamente es el conjunto de caracteres ASCII para la codificación, que por el estándar es esta. Entonces, con esto ya no se lee, se inhabilita cualquier código JavaScript que ingrese desde el usuario mediante un filtro de caracteres especiales, que es esta función. Entonces, vamos a comprobar eso. Y esta parte del código está aquí, la descomentamos y comentamos el código no seguro. Entonces, en este momento no se debería dar el robo de la cookie, para lo cual vamos a ingresar y probar. Vamos a enviar y vemos que la página no nos redirigió. Entonces, como no se ingresó ninguna data, vemos que aquí el hacker no obtuvo otra cookie de sesión de PHP. Entonces así se comprueba y básicamente la protección consiste en 2 pasos: sanitizar y escapar en ambos casos, en ambos ataques. Entonces, hasta aquí sería la presentación de Burp, recordando que siempre van a estar presentes estos en el top, en el OWASP top 10, estos ataques que hay que siempre tenerlos en cuenta, ya sea porque hay empresas de marketing multimedia que crean páginas pero no saben de seguridad. Es muy importante compartir
estos conocimientos para que además prevenirnos son muy difíciles. Entonces, hasta Así aquí es. llegaría mi charla. Muchas gracias por su atención y esperando cualquier pregunta, respuesta. Muchas gracias. Perfecto, Danilo. Bueno, sí, tenemos una pregunta. Stalin Scott Olano Pérez nos dice, si envío los datos por parámetros encriptados, ¿puedo sufrir de inyección con base 64 core de PHP? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? O si gustas puedes abrir el pad que te pasé por el chat, puedes dejar de compartir pantalla. Ya. Ya, listo, ya te estamos viendo. Ya. Esta es la página que me pasaste. A ver, dame un momentito. Aquí Si está. no la encuentras te la repito, ya, en la parte de abajo Ah, ya, está. aquí está, aquí está. Ya, chévere, chévere. Ya, sí, sí es posible porque se puede decodificar y después codificar y se manda la ejecución. Es decir, una vez que la información llega, ¿no es cierto? Entonces lo que se puede hacer es que se decodifica y posteriormente se vuelve a codificar y se manda la inyección codificada. Entonces, de esa forma se puede realizar. O sea, Bursuit nos permite modificar e ingresar los datos en este sentido, mandando inyecciones de SQL codificada. Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta. No sé si levantas un poco la cámara que no se te ve. Ya, ya. Por ahí tenemos otra pregunta de Rafael Fuentes. No sé si le das lectura tú mismo. A ver. Puedes leerla para que todos escuchen la pregunta. Ah, sí, dice la pregunta, ¿la herramienta Bursuit puede interceptar peticiones HTTPS o solo funciona con HTTP? Entonces, básicamente la intercepta las dos, ya que, como vimos en la diapositiva de aquí, Bursuit utiliza la desencriptación de las peticiones y aquí mismo en la imagen que les había mostrado, desencripta SSL. Entonces, funciona con HTTP, con HTTPS también, obviamente, y se puede modificar ambos tipos de peticiones de HTTP. Así es. Perfecto. Bueno, mi estimado Danilo, felicitarte por tu excelente charla, realmente muy interesante y sobre todo muy importante tomar en cuenta al momento de levantar un servicio o un sitio web como tal, y especialmente con estas herramientas. Y nada, dejarte un pequeño espacio para Sí, por último, que... para comentarles que Hakem está sorteando 3 cursos, lo habían visto en la página, 3 cursos de hacking, programación en Python. Entonces ahorita les comparto un poco de lo que es, antes de irme, el QR. Si quieren participar, lo pueden tomar, escanear de esta página. Entonces están todos invitados. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Ya